Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos por venir a este encuentro en la catedral, en la impresionante catedral de Valladolid. Les doy las gracias por haber asistido, por estar con nosotros, acompañándonos en este día que para los que organizamos y vivimos la Jornada Mundial de las Misiones es uno de esos días cumbre, un día muy importante. Yo soy José María Calderón. Aquí en el guión que ponen dicen, preséntate tú mismo. Pues yo soy José María Calderón. Soy el subdirector nacional de Obras Misionales Pontificias y el delegado de misiones de la Diócesis de Madrid. En este momento, aunque no sea presentarme a mí mismo, tengo que decir que yo estoy aquí porque el que debería estar pues se ha ido al cielo, que es don Anastasio Gil García, el director nacional de Obras Misionales Pontificias durante los últimos 8 años y que falleció hace un mes. Y, de hecho, todo esto, todo lo que hemos celebrado durante estos días del Domum al Descubierto, hay que decir que es suyo. Él ya no está, pero él estuvo detrás de cada una de las cosas que se han ido presentando y se han ido haciendo durante todos estos días y todo lo que es la jornada del Domum del año 2018. Podríamos decir que este Domum es su último Domum. Desde que él se puso malo, ya a mí la Iglesia me encomendó estar junto a él, trabajar con él y colaborar con él en sacar adelante la tarea que él, por su enfermedad, ya no podía hacer del todo bien y del todo. Y desde entonces he tenido el privilegio de acompañarle y de ayudarle a que esto salga adelante. El Domum para la Iglesia es una jornada muy importante. Es una de esas jornadas que todos los cristianos vivimos. No se lo tengo que explicar a ustedes porque ustedes están aquí porque lo viven. El Domum es esa jornada en la que todos recordamos a nuestros misioneros y descubrimos el inmenso valor de su entrega, que es una entrega absolutamente desinteresada, gratuita y es una entrega providente, es decir, fiándose plenamente de Dios. A veces podemos tener en la cabeza la grandísima labor social que hacen nuestros misioneros, y es verdad, pero nunca podremos olvidar que los misioneros son aquellos hombres y mujeres de fe que viven y que vivirán la misión por amor a Jesucristo. Como dice el Papa Francisco, hay 2 pasiones en el misionero, la pasión por Cristo y la pasión por los hermanos. Pero la pasión de Cristo es la que mueve y la que hace posible la pasión por los hermanos. El Domum, por lo tanto, para los cristianos y los cristianos de España, y lo puedo decir porque conozco la situación, es una gran jornada. La Jornada Mundial de las Misiones, el Domingo Mundial de las Misiones. Ese domingo, este año el 21 de este mes, recordaremos en todas las parroquias, en todos los colegios, en todas las asociaciones cristianas, que España tiene 12.000 misioneros. Y me doy el lujo de decir esto. Me enteré y me entusiasma saberlo. Si yo les preguntara ahora, ¿cuántos cooperantes tiene España en el mundo? Cooperantes, hombres y mujeres buenos, hombres y mujeres sacrificados y entregados, que van a países en vías de desarrollo, ayudarles a crecer en ese desarrollo, pero que son cooperantes, es decir, no tienen por qué tener una finalidad cristiana ni una motivación cristiana y que cobran por su trabajo y que viven de eso. Pues son 3.000. De toda España hay 3.000 cooperantes en todo el mundo. Queridos amigos, misioneros españoles hay 12.000. Son hombres y mujeres que han salido de nuestras calles, de nuestros barrios, de nuestras ciudades. Son hombres y mujeres que se encontraron con Cristo, como dice Jesús en el Evangelio, ¿verdad? Y decidieron que valía la pena entregar la vida. Y entregar la vida no solamente para ellos vivir una vida cristiana y una vida plena,
sino para ayudar a que otros hombres y mujeres tengan esa vida plena que ellos tienen y que ellos han descubierto. Esos son nuestros misioneros. La gran mayoría son mujeres. Los varones que estamos aquí lo comprendemos. Las mujeres, con perdón, son mucho más generosas. La gran mayoría son religiosas y religiosos. Hay muchos seglares también, hay muchos seglares hoy y familias enteras que se van a la misión. Esta misma mañana yo he estado con un matrimonio que está en Madagascar, desde hace 5 años. Y están allí dando la vida por llevar a Jesucristo y darle a conocer. Y son unos verdaderos testigos de que vale la pena entregar la vida. Y que ser seglar no quiere decir ser cristiano de segundo grado. Que los cristianos no se pueden conformar con ser, unos mediocres. Que Dios también quiere que los cristianos laicos sean santos y sean apóstoles. Gracias a Dios. Esos son nuestros misioneros, los misioneros que tenemos repartidos por los 5 continentes. Por los 5 continentes. También en Europa hay misioneros españoles, pero los hay en Asia, principalmente los hay en América, como es lógico, son nuestros hermanos en la fe y en la cultura. Pero en África, en todos los países de África, en algunos hay conflictos. Queridos amigos, hay misioneros también en sitios de persecución cristiana. Hay misioneros, no sé si lo puedo decir en público, pero en China comunista hay misioneros. En Madrid tenemos un sacerdote que está en China trabajando. Es verdad que allí él actúa como si es entrenador de fútbol de niños, pero es misionero, es sacerdote y está allí para hablar de Cristo. Territorios de misión. La Iglesia divide el mundo en 3 formas, ¿verdad? Los territorios de misión, los territorios en los que la Iglesia está ya implantada y los territorios donde es la Iglesia oriental la que predomina. ¿Saben ustedes que una tercera parte del mundo es territorio de misión? Son 1.108 territorios de misión en el mundo. Y todos esos territorios, esos 1.108 territorios de misión que hay en el mundo dependen del Domum, es decir, de las obras misionales pontificias, que son los encargados de sacar adelante el Domum. Dependen en todo, los obispos que allí hay, los sacerdotes, las religiosas y religiosos, los colegios, las escuelas. Saben que la gran mayoría de los colegios católicos están en territorios de misión. Lo llevan religiosos, religiosas que están en misión. Pues esos territorios dependen de nosotros, dependen de las obras misionales pontificias. Territorios de misión son aquellos en los que no es que haya pobreza, porque Japón no es un país pobre y sin embargo es territorio de misión. Son países en los que la Iglesia no tiene una estructura tal capaz de valerse por sí misma en personal, en catequesis, en la liturgia, en las celebraciones, también económicamente, evidentemente, y sobre todo en los países más pobres. Territorios de misión son aquellos sitios donde si la Iglesia no les echara un cable, si la Iglesia de Roma, la Iglesia Madre, no les ayudara, no podrían estar, porque no tendrían medios para sobrevivir. Por eso nosotros que vivimos en una Iglesia ya establecida, no te digo nada Valladolid, pero yo soy de Madrid, también Madrid, tiene la responsabilidad de colaborar y tiene la responsabilidad de ayudar que esos territorios de misión no solamente se mantengan, sino que crezcan y que sean fuertes y que algún día puedan llegar también a ser quienes ayuden, porque dejan de ser territorios de misión y se convierten en Iglesia ya constituida. Es una preciosidad compartir con todos ellos la fe, la esperanza y el amor, y saber que tenemos hermanos nuestros cristianos en tantos sitios que mirarán el día del Domum, el día del Domingo Mundial de las Misiones, mirarán con agradecimiento las ayudas que les podemos prestar. Les puedo decir que España es un país muy misionero. Tenemos 12.000 misioneros repartidos por todo el mundo, pero gracias a Dios no nos conformamos con eso. Tenemos
muchísimos voluntarios, muchísimas personas que colaboran con las obras misionales pontificias en las tareas de animación misionera en las diócesis. Es un país misionero porque el corazón del cristiano español es un corazón misionero. Y les tengo que decir también con orgullo que España es un país que aporta mucho dinero a la misión. Esta misma mañana he recibido yo la solicitud para mandar más dinero con motivo de la infancia misionera, no era del DOMUN, era de la infancia misionera, a otros países. Nosotros ya hemos dado todo lo que teníamos, pero gracias a Dios teníamos un poco más de reserva y vamos a poder mandar más a ciertos países de África que necesitan ese dinero y que nos lo han pedido desde Roma. El dinero que se recauda para el DOMUN, el dinero que se recauda para obras misionales pontificias, no decide este señor, este cura, que es el subdirector nacional, dónde va. Lo decide la Santa Sede, que como madre de todos los cristianos ve dónde hace falta, dónde es más necesario y reparte el dinero que tenemos para que a todos sitios llegue. Yo me voy porque ya parece que voy a ser yo el que hable y no soy yo. Yo soy simplemente el presentador. La que va a dar el pregón esta tarde es una persona, a mí me hace gracia, voy a presentar a la que me debería presentar a mí, porque ella es la conocida, yo nadie me conocía a mí, pero ustedes todos conocen a Cristina López Litti, ¿verdad? Es una mujer muy conocida por todos, porque está en televisión, en la 13TV, trabaja también, escribe en La Razón, en el diario La Razón, pero ha estado en Antena 3, en Telecinco, en Radio Nacional, en Radio Televisión Española, en Telemadrid, en la 4, en todas. Bueno, esto debe ser así. Y es escritora de libros que seguramente algunos lo han podido leer, libros como Políticamente Incorrecta, que lo es absolutamente, Yo viví en un harem, eso ya, hablando del sexo con Cristina, ese libro también debe estar interesante. Historias de la vida y los días modernos es el último, ¿verdad? Y se destaca como una mujer luchadora, que defiende a la mujer, que defiende a las personas que lo necesitan. Cuando he visto su currículum y veo los premios que tiene, yo no sabía que se podían tener tantos premios, pero tiene un montón. No los voy a decir porque es que si no hago yo el discurso, pero me llama la atención Premio Nacional Voces contra el Terrorismo, me llama la atención Premio Jesús María Pedrosa por la defensa de la libertad y de los valores, me llama la atención el Premio Valores de Madrina, ¿no? 2010, es decir, son premios que no son simplemente por escribir bien, por hablar bien, sino porque lo que dice es bonito. Pues Cristina López Litti le hemos invitado, le hemos pedido que haga el pregón de este año, cuyo lema es Cambia el mundo. Muy buenas tardes. Me pregunto qué habría pensado Herrera, el constructor del templo, sobre el lugar adecuado para hablar aquí. Quiero decir, es una catedral de una amplitud en la que ustedes se me pierden y yo creo que me pierdo también. De tal manera que vamos a ver cómo hacemos para calentar un poco, para acercarnos los unos a los otros. Quisiera saludar en primer lugar al excelentísimo y reverendísimo señor obispo por estar presente, al señor deán de la catedral que nos acompaña también, al subdirector de las Obras Misionales Pontificias, José María Calderón, que me ha presentado tan generosamente, a los representantes del Ejército y de la Policía que nos acompañan y a los que agradezco particularmente haber venido en unas fiestas que celebran la Hispanidad, una de las menciones más bonitas que hay en cuanto a celebraciones en el mundo, que vincula a tantos y tantos pueblos en una identidad común. Y también quisiera saludar, me van a permitir este capricho, a las hermanas mercedarias de la caridad que me educaron y algunas de las cuales, concretamente Sor Asunción, han venido a verme esta tarde proporcionándome una alegría infantil. Muchísimas gracias a ustedes, señoras y señores, que tienen tantas cosas hermosas que hacer en Valladolid, en una tarde que se ha presentado mejor que en Madrid incluso, y que sin embargo han decidido dedicarse un rato a sí mismos aquí, ¿no? Esperemos que el rato corto en que voy a contarles lo que pueda sobre las misiones nos sirva a ustedes y a mí, porque yo he respondido a esta petición pidiendo a su vez a la Virgen que tenemos detrás y a nuestro Señor que me sirva para algo esto, ¿no? En definitiva, para
para incrementar el bien y la felicidad de mi vida. He titulado esta pequeña conferencia, que calculo para su paciencia, no creo que dure más de 25 minutos, El Domum cambia el mundo, y yo lo he visto porque el lema de este año es El Domum cambia el mundo, y ciertamente por razones profesionales he tenido oportunidad de ver cómo. Y, por lo tanto, puedo contarlo de primera mano. Y esto, el cuento que hace, el relato que hace el testigo, pues tiene su interés para quienes vivimos a lo mejor lejos de los países que yo he podido visitar. Al comienzo de mi intervención quiero citar a Anastasio Gil, quizá muchos de ustedes lo conocieron, otros no. Ha fallecido recientemente quien fuera pues, el jefe, el director nacional de las Obras Misionales Pontificias. Y es una circunstancia un poco graciosa que el año de su muerte esté yo haciendo el pregón, porque a raíz de su fallecimiento he contado de nuevo las anécdotas que él protagonizaba, porque era muy tenaz, era un individuo que, como la gota malaya, perseguía su objetivo. Y de la misma manera que son meritorios los 12.000 misioneros españoles, los que están detrás en la retaguardia no lo son menos. Y la misión de Anastasio era básicamente la avaricia extrema con todo el dinero que entraba, para destinar absolutamente todo a las misiones, la mendicidad también extrema, sacarnos todo lo que podía a todos, y rogarnos a los periodistas constantemente para lograr espacio para los misioneros en los medios de comunicación. Y era bonito, porque cuando se acercaba el Domum recibía yo la llamada: dígame, que soy yo. Ah, Anastasio, el artículo, Cristina, ¿no? Año tras año, año tras año. Y caía pues un artículo, caía una entrevista en la radio, a lo mejor algo en la televisión, indefectiblemente, año tras año. ¿Qué hacía yo? Pues en ocasiones contaba mi educación con las Hermanas Mercedarias de la Caridad, cómo nos daban una hucha para postular, así lo llamábamos. Alguna vez me informaré por qué se llama así. Probablemente el señor obispo, que sabe latín mejor que yo, lo sepa, pero era muy interesante salir con una hucha de niñas. Creo que ahora buena parte de los problemas que tenemos los padres con niños criados en una sociedad con muchos más medios y a lo mejor un poco caprichosa se resolvería si los echásemos a la calle a pedir para los misioneros, porque por un lado te empodera como criatura, te da una sensación grande de que estás cambiando la historia del mundo, y luego te hace muy consciente de que tu destino está vinculado al de estas personas que están tan lejos, ¿no? Que amanecen en Argelia, que amanecen en Calcuta, que amanecen en los 4 puntos cardinales del orbe y que nos necesitan. Bueno, pues a veces contaba yo anécdotas de mi infancia, otras veces contaba historias de misioneros concretos que he conocido a lo largo de la vida, y otras veces me preguntaba ¿por qué? ¿Cómo es posible que una persona coja su vida a veces en edades muy tempranas y la regale así? Con 25 años la dé entera hasta el final, para siempre. Por eso quería recordar a Anastasio Gil, y ahora que José María Calderón ha tenido que coger los trastos de matar, saber que se está sonriendo pícaramente en el cielo, ¿no? Porque en esta ocasión no solamente me ha sacado un artículo o una entrevista, sino que me tiene aquí de pregonera del Domum y me ha tenido algunos días pensando sobre esto y escribiendo. Así que no sé cómo te las arreglas, Anastasio, que ni difunto paras. Voy a empezar contándoles la experiencia que no es solo mía. Yo esta experiencia que les voy a narrar la he comentado muchas veces con otros periodistas, por ejemplo con Alfonso Rojo. Como por mor del trabajo, sobre todo los que hemos sido reporteros internacionales, hemos ido de un lado para otro, en los 4 puntos cardinales nos hemos topado con los misioneros. Realmente yo podría trazar un mapamundi de lo que ha sido mi carrera profesional, diciendo, bueno, si pienso en Albania, pienso en la monja franciscana Caterina. Si pienso en Argel, pienso en Cari y Esther, las agustinas misioneras. Si pienso en Calcuta, pienso en las misioneras de la Caridad. Porque cuando vamos los periodistas a un sitio es mala señal. Es mejor que no vengan a visitarles los periodistas a las personas, porque suele ser o porque ha ocurrido una catástrofe o porque ha habido una guerra, que hay algo luctuoso generalmente que contar. Y lo cierto es que muchas veces, cuando ya se han ido las organizaciones gubernamentales, cuando se han ido las instituciones políticas, cuando ya no queda muchas veces ni gobierno, siempre queda un misionero. Y esto lo hemos comentado los periodistas entre nosotros. ¿De qué raza son estas personas? Se quedan porque dicen una y otra vez que su destino es el destino del pueblo que aman.
porque para ellos el pueblo en el que están es Cristo y ellos le han dado la vida a Cristo. Cuando comencé a trabajar en la prensa tenía 22 años y había en España 25.000 misioneros. Hoy hay 12.000. Es para reflexionar, porque indudablemente en generosidad hemos mermado. Esta que se daba en aquellos años, evidentemente por alguna razón, que tendremos que preguntarnos sobre ello, pues no se da. Y fue en los años 90, haciendo de reportera internacional para el diario ABC, cuando más me topé con los misioneros y más suscitaron mi curiosidad. Concretamente, por ejemplo, quería hablarles de una persona que se me ha quedado grabada en el corazón. Ignacio García Alonso era un misionero burgalés al que realmente conocí por teléfono, porque en determinado momento pensé en hacer un reportaje sobre los tuaregs, sobre los hombres del desierto, los hombres azules, en el norte de Níger. Y como siempre, el enganche pues tenía que ser un misionero y un misionero español, porque somos el pueblo con más misioneros del mundo. Y llamé a La Salle, me enteré de que había una escuela de los hermanos de La Salle en Niamey y llamé allí para enterarme de cómo estaba el panorama. Y fue una conversación tan surrealista que nunca lo olvidaré, porque digo, oiga, ¿está Ignacio García? Sí, ahora mismo lo avisamos. Bueno, soy yo, ¿en qué puedo ayudarte? Mire, es que me gustaría ir a Níger para hacer un reportaje en el norte. ¿Conoce usted la zona? Dice, sí, yo creo que sí. Digo, ¿cuánto tiempo lleva? Dice, 30 años. Esto ya son palabras aparte. Porque, claro, cuando uno habla con un político o con un enviado internacional o con un canciller, pues lleva 2 años de servicio, 3 años de servicio. Esta gente cuenta los años de servicio por décadas. 30 años. Digo, es que mire, claro, querer ir al norte, hacia el territorio tuareg, es peligroso. Dice, no, ya no. Hombre, digo, menos mal. Dice, no, dice, ahora se va con convoyes militares acompañándoles y ya matarte no te matan. Digo, hombre, vamos bien. Digo, ¿y qué es lo que te hacen? Dice, hombre, te roban el 4x4, te quitan el bagaje, pero matar no te matan. Digo, bueno, bien. ¿Y el clima qué tal? Uy, ahora muy bueno, es la mejor época del año. ¿Y qué temperatura tienen, padre Ignacio? 45, 46 grados. Fue tan extrema la conversación que cuando colgué y se lo contaba a los compañeros no daban crédito. Nunca hice ese viaje, por circunstancias que no vienen al caso, pero sí quise conocerlo. Se lo pueden imaginar, claro. Un individuo que llevaba 30 años a 45 grados, eso cuando hace bueno, y que tenía por afortunado el hecho de que no te descuarticen, ¿no? Pues merecía la pena topárselo. Y comí con él y nos conocimos. Ignacio García Alonso y yo comimos juntos. Cuento que recuerdo que comimos setas y fue en los 90, porque los momentos importantes de la vida dejan estas extrañas improntas. Piensen ustedes, cuando se enamoraron o cuando tuvieron un hijo, uno se acuerda del color de un jersey, de la luz, de una inflexión de la voz. Bueno, yo me acuerdo que comí con Ignacio García Alonso setas. Era un hombre como pues de 1,70 m, de unos 55 años entonces, muy delgado, de la complexión de muchos castellanos, enjutos, que parece que llevan los sigros en la piel, sencillo, divertido. Y como en tantos casos en estas provincias generosas, había sido el menor de 9 hermanos y de niño había sido monaguillo en su pueblo. El pueblo era Pedrosa del Río Urgel. Cuando tenía 13, y esto si se acercan ustedes a la exposición que sobre el Dómun se ha hecho en estos días, verán que se repite en las historias de los españoles, pues un religioso de La Salle habló en su escuela y pidió vocaciones. Ignacio dice que levantó la mano y que no sabía por qué lo hizo. Me contaba, es un misterio, Cristina. Luego, con el tiempo, fui desbrozando la llamada. Fíjense qué palabra, qué forma de hablar el castellano. Desbrozando la llamada. Y eligiéndola día a día. O sea, él decía que cada día elegía lo que hacía. Porque esto, me dijo, es día a día, ¿sabes? Como el matrimonio. Tenía una forma natural y campesina de exponer las cosas y nos mantuvimos en contacto. Y 8 años más tarde, me acuerdo perfectamente, metida ya en las lides de la radio de COPE, me llega un titular que me golpea el alma. Asesinado a machetazos un misionero burgalés en Burkina Faso. Claro, hay muchos burgaleses y no era Níger. Así que empecé a mirar, busqué las agencias, los despachos y el nombre coincidía, Ignacio García Alonso.
La letra pequeña explicaba que se había trasladado de Níger a Burkina, que en este caso dirigía una escuela de formación rural para chicos jóvenes, para niños, una escuela de formación agrícola, y que como director le había tocado despedir a un chico que había robado varias veces en la escuela y se sospechaba que alguien de la familia o del entorno del menor se había vengado. Había entrado en el despacho de Ignacio y a machetazos lo había matado. El cuerpo, decía la noticia, estaba desfigurado y el cráneo destruido. Y me vinieron a la memoria las palabras que me había dicho cuando comimos. Yo estoy donde Cristo me pide que esté, con sus fuerzas, claro, porque si no me resultaría imposible. Yo le había preguntado en aquella ocasión, la primera en la que comimos, por qué no regresaba a casa. Y él me dijo, sí, una llamada, Cristina, no una idea ni un código moral. Cristo es una persona viva y mantengo una relación con él. Y es mi respuesta personal a una llamada personal, y no la cambiaría por nada. Enterraron a Ignacio en un cementerio de los hermanos de las escuelas cristianas en África, y allí está. Y cada vez que escribo del Domun se me agolpan los recuerdos y las preguntas. En la segunda parte de mi charla me gustaría abundar en lo que han hecho Ignacio y tantas otras personas. ¿Cómo es el hecho de que hayan cambiado el mundo? ¿A qué se refieren los que hacen este cartel? Aunque casi todos nosotros llevamos una existencia burguesa, no nos resulta imposible imaginarnos que un joven apasionado, por ejemplo, porque ha sido contratado por una multinacional, como uno de mis hijos que ahora está en Bulgaria, o porque se ha metido en un partido, se sume a una causa o se enrole en una cuestión, sobre todo si además el viajar, que se le exige en ese caso, pues estimula su orgullo o su narcisismo, sus ganas de viajar e incluso su bolsillo. Casi todos conocemos a gente así. Ahora, es muy distinto que alguien entregue la vida, como les decía antes, por entero y gratis, para siempre, hasta la muerte, en completo anonimato. Tengo una amiga mallorquina, que es una joven misionera de 42 años que está en Congo, se llama Victoria Braqueais, es mallorquina, pertenece a la Congregación de Pureza de María, que curiosamente dice lo mismo que Ignacio. Le he preguntado específicamente para este pregón, digo yo, Victoria, ¿tú por qué estás allí? Dice, sigo una llamada, otra vez la llamada. Dice, y me escribe en WhatsApp, mi casa no es mi país, mi casa es el mundo. Ahora que estamos en tonterías, tu frontera, la mía, mi nación, la tuya, mi casa es el mundo. Todo ser humano es mi hermano. Y ella está como muy joven, tiene 42 años, pero parece una chica de 24. Cuando le pregunto me dice, la clave es vivir como una novia desposada con el asombro. Y es verdad que está desposada con el asombro. A veces estoy en el despacho y me llega un mensaje de Congo y me manda una foto de un niño que acaba de entrar en el colegio, de un anciano, me cuenta una pequeña historia. La última decía así, ayer vino un niño nuevo, se llama Espoir. Su padre es policía y aquí les pagan muy mal, nada, o salarios bajísimos. Ellos huyeron de la guerra en la provincia de Kasai. Los rebeldes les quemaron la escuela y atacaron las casas y huyeron con lo puesto. He estado mucho rato con este niño, Espoir, y con su padre. Luego les enseñé el cole, les encantó. La cara de Espoir iba cambiando. Al principio no me miraba, tenía la cabeza baja. Pero empezó a subirla, empezó a sonreír y de repente dijo, yo puedo venir ya, tengo mi nuevo uniforme. Tiene una mirada muy limpia y una presencia serena y transmite paz. Está deseando aprender. Espoir quiere decir esperanza, escribe Victoria. Qué nombre tan bonito. Vive así, ¿me entienden? Para ella, las cosas que para nosotros son cotidianamente aburridas o rutinarias son un motivo de asombro, un recuperar constante la niñez. Yo no sé por qué está Victoria en el Congo, pero sí que sé una cosa. Si la maestra tuviese una mirada así sobre mi persona, me impulsaría como un cohete. Este Espoir es afortunado, ¿no creen? Efectivamente, trabajando día allí en sus destinos,
Anónimos, estos misioneros cambian lo que les rodea, las personas con las que hablan, hasta extremos difícilmente calculables. Yo lo he advertido incluso en detalles curiosos. Fíjense, por ejemplo, cuando el terremoto de Honduras, estuve yo en el país contiguo, en Nicaragua, en Managua, porque se había producido el desastre del volcán Casitas, que había desplazado enormes cantidades de lodo y había sepultado granjas, cortijos, apriscos, matado un montón de gente. Y como era imposible alojarse en las inmediaciones del volcán Casitas, porque no había más que destrucción y mortandad, pues los periodistas del mundo entero íbamos y veníamos desde Managua, desde la capital, perdón. Y era un viaje largo, Cada día hacíamos 2 horas o así hasta el volcán Casitas. Y cada equipo de prensa había contratado un chofer local, capaz de conducir por caminos complicados, de buscar rutas alternativas cuando se producía una avalancha nueva de agua. Bueno, lo cierto es que estos nicaragüenses siempre llegaban tarde y los periodistas norteamericanos, los periodistas alemanes, británicos, se tiraban de los pelos, porque cuando digo tarde no digo 10 minutos tarde, digo 1 hora tarde, 1 hora y media tarde, 3 horas tarde. El único que llegaba puntual era el chofer que me llevaba a mí. Todos los días estaba puntual en la puerta. Y claro, los compañeros se desesperaban porque nosotros llegábamos mucho antes, hacíamos mucho más, nos cundía mucho más. Y le pregunté, digo, oiga, ¿usted por qué es tan raro en este país? Y me dijo, mire usted, yo nací en la calle y fui recogido por un misionero español. Nos enseñó a ser hombres y amar nuestro trabajo y nos explicó que un trabajo bien hecho empieza por la puntualidad. Él hizo de mí lo que soy, me sacó de la calle y nunca lo olvidaré. Para una periodista española tan alejada de su casa y de sus hijos, de su patria, con tanto dolor y muerte alrededor, la memoria de ese ser anónimo, del que nunca conocí el nombre, fue un objeto absolutamente de orgullo conmovedor. Los judíos dicen, quien salva una vida salva el mundo entero. Y creo que tienen razón. Cada vez creo más en esto. Por mor de mi trabajo, me lo preguntaba ahora mismo José María Calderón, tengo que ocuparme mucho de la política. Pero lo cierto es que cada vez creo más en estos cambios que transforman una vida por completo y que hacen que esta vida después ilumine un montón de vidas alrededor. Así se hizo Europa, así comenzó Europa en los monasterios. El misionero afirma la dignidad de la persona, de toda persona, independientemente de su color, de su nacionalidad o de su fe. Recuerdo, por ejemplo, el funeral de Teresa de Calcuta, que también me tocó cubrir. Era una cosa impresionante. Estábamos en un templo más pequeño que este, la sede de las Hermanas de Loreto de Calcuta, el catafalco estaba en medio, lo recordaré toda la vida, y el cuerpo estaba expuesto con el sari aquel blanco con las rayas azules, las manos en torno a un rosario, los pies como sarmientos del reuma, de la artritis, de la artrosis. Y venga a pasar gente. Se abrían las puertas a las 4, a las 5 de la madrugada. Calcuta es un clima pestilente. Era la época del monzón, además, finales del verano, y llovía constantemente, había mucho mosquito y hacía mucho calor. Y pasaban continuamente. Y pasaban los sikhs, pasaban los musulmanes, pasaban los zoroastrianos, pasaban los cristianos de todas las confesiones. Y tú decías, bueno, ¿y esta gente? Y es que ella les decía, podéis llamarlo como queráis, yo lo llamo Jesús, pero los quería de tal manera que ellos encontraban sentido a su vida tratándola. Y ella alentaba a cada uno de ellos desde el núcleo mismo de su identidad. No es que relativizase su catolicismo, es que respetaba profundamente a la persona. Y en el abrazo abrazaba también la identidad religiosa del otro. Que luego el otro se adhiriese o no a lo que ella era una cuestión de la libertad. Yo lo llamo Jesús, decía ella. No sé, pienso, y termino, que tal vez mi amigo Ignacio García Alonso no muriese asesinado. Que a lo mejor es verdad que se le pidió la vida por África y que la dio, libremente. Esta experiencia me la he topado muchas veces, cada vez me la topo más. Recientemente en el Kurdistán iraquí se pueden imaginar los testimonios de mártires que he visto, ¿no? La sorpresa de encontrarte con un pueblo súper contento, que ha huido desde Mosul al norte de Irak,
que ha perdido la casa, los seguros, los coches, los colegios de los niños, y que da gracias a Dios por la fe y pide por los asesinos. Son cosas que no son de este mundo. Yo, por ejemplo, a estos pueblos, al Irak, le auguro un extraordinario futuro con esta gente, porque, claro, es una belleza tal que te dan ganas de arrodillarte delante de cada uno de ellos. Bueno, pues esta experiencia del martirio, que allí es constante, pues también topó, por ejemplo, a las agustinas misioneras en los años 90, en Argel, y allí conocí yo a la orden religiosa cuando atacaba muy fuertemente el JIA, el Grupo Islámico Armado. El caso de las agustinas misioneras, como el de otros religiosos que fueron asesinados entre el 94 y el 96, les exigió hacer una deliberación, porque era tan grave el peligro, que se les instó desde Roma a tomar conciencia de él y a marcharse si era necesario. De tal manera que se reunieron, algunos y algunas en Europa, regresaron a Europa a tomar la decisión, otros en los lugares de África, para decidir individualmente si se quedaban. Y las agustinas misioneras, como cuenta María Jesús Rodríguez, que era entonces la provincial, una a una dijeron: yo me quedo. Me quedo porque esto es el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo doliente, y yo doy la vida por él. No querían morirse y además no minimizaban el riesgo. Y obedecieron milimétricamente todas las órdenes que les dieron los servicios militares, los servicios del gobierno, para evitar cualquier cosa. Pero dice María Jesús Rodríguez: fui testigo de una experiencia de fe única, en la que cada hermana se fue expresando. No eran ilusas ni ajenas a la situación de violencia, pero cada una de ellas fue diciendo que se quedaba en Argel. Y la tarde del 23 de octubre de 1994, cuando iban a misa, dos de ellas, Caridad y Esther, Cari y Esther, pues cayeron acribilladas en la calle por los disparos de un joven islamista que les puso a cada una bala en la cabeza. Formaron parte de un grupo de personas beatificadas por la llamada masacre de Argelia, entre ellas el obispo de Orán, Pierre Claverie, y los monjes trapenses franceses de Tibirine, secuestrados en su monasterio de Santa María del Atlas, y sobre los que después se rodó la película de Dioses y de Hombres, que les recomiendo muy vivamente. Su testimonio, que insisto, se está repitiendo ahora constantemente, quiero decir, ahora te vienen cristianos de Níger que han venido en una patera, cuya iglesia ha sido quemada en Navidad, que han rezado por los asesinos, padres de Oriente Medio que han visto cómo ejecutaban a sus hijos y que dan gracias porque los asesinos han grabado en vídeo el horror y les ha permitido entrever, gracias a la lectura de los labios, que los hijos estaban diciendo el Padre Nuestro o se estaban encomendando a Jesús. Y te dice la madre: estoy muy contenta porque mi hijo murió diciendo el nombre de Jesús. Esto está pasando ahora. Para nosotros, hijos de un pueblo cuya fe desgraciadamente es languideciente, estos son los lugares a los que mirar. Por eso el Papa no es europeo ya, porque la fe nos viene con potencia de América, de África, de China, de Oriente Medio. Bueno, pues estos monjes tienen una ventaja, y es que los de Tibirine en concreto tenían una categoría intelectual extraordinaria y lo dejaron escrito lo que les pasaba, ¿no? Los compañeros, los trapenses franceses, que eran contemplativos, habían decidido también individualmente quedarse. Llevaban una trayectoria muy peculiar. Habían desarrollado una profunda amistad con los habitantes del pueblo, habían dado buena parte de los territorios del monasterio a la comunidad, al pueblo, y habían desarrollado un foro de diálogo islámico-cristiano que se llamaba Ribat es-Salam, vínculo de paz, y que todavía hoy actúa. Explicaban que este círculo desafiaba la simplificación que del Islam hacía el fundamentalismo. A mí también me ha ocurrido esto. Todos los que hemos visitado países musulmanes nos hemos sorprendido sobre la sencilla piedad de la gente, sobre su religiosidad cotidiana, sobre la oración cuando llama el muecín. Y esta experiencia no tiene nada que ver con lo que luego hemos visto en los fundamentalistas islámicos, asesinos en serie como los de la ETA, ¿no? Estos monjes buscaban con sus vecinos sencillos, los campesinos. Decían: buscamos en el Islam una parte del rostro de Cristo.
Y voy a terminar esta intervención con el testamento espiritual que dejó escrito el prior trapense asesinado, Cristián. El padre Cristián había vivido una experiencia muy curiosa porque, siendo joven, había estado en peligro de muerte y lo había salvado un musulmán que murió en esa circunstancia, por salvarlo. Y esto nunca lo había olvidado él. Marcó su vida, ¿no? Y unos meses antes de morir fue escribiendo lo que vivían en el monasterio y concretamente lo que internamente estaba viviendo él. ¿Cómo vive una persona que corre un riesgo tan grave como este? Y escribe: si me sucediera un día, y ese día podría ser hoy, ser víctima del terrorismo, yo quisiera que mi comunidad, mi iglesia y mi familia recuerden que mi vida estaba entregada a Dios y a este país, Argelia. Mi muerte, evidentemente, parece dar la razón a los que me han tratado a la ligera de ingenuo o de idealista. Que diga ahora lo que piensa del Islam. Pero han de saber estos que por fin será colmada mi más punzante curiosidad. Entonces podré, si Dios así lo quiere, hundir mi mirada en la del Padre Eterno para contemplar con Él a sus hijos del Islam tal como Él los ve, enteramente iluminados por la gloria de Cristo y fruto de su pasión, inundados por el don del Espíritu, cuyo gozo secreto será siempre establecer la comunión y restablecer la semejanza, jugando con las diferencias. Cuando pienso ahora, ¿no?, en las dificultades que tenemos sencillamente para mantener la unidad de España, para desarrollar una tarea política, cuando veo las dificultades que tenemos para convivir, pienso en esto, ¿no? Cómo cuando te dejas vencer por el Espíritu Santo, percibes que restablece la comunión y restablece la semejanza jugando con las diferencias. Claro, esto es de otro mundo en este. Y continúa escribiendo: por esta vida perdida, totalmente mía y totalmente de los argelinos, doy gracias a Dios, que parece haberla querido enteramente para este gozo, contra y a pesar de todo. Y en este gracias en el que está todo dicho, definitivamente sobre mi vida, os incluyo, por supuesto, a los amigos de ayer y hoy, y a vosotros, los amigos argelinos de aquí, con mi padre y mi madre, mis hermanas y hermanos, y también con los vuestros. Esto es el 100 por 1, dice, como fue prometido. Y a ti también, amigo del último instante, se dirige al asesino hipotético, que no habrás sabido lo que hacías. Sí, para ti también quiero este gracias y este adiós, en el que menciono al Dios en cuyo rostro te contemplo. A continuación viene el último párrafo, el más asombroso a mi juicio. Dice Cristián: que nos sea concedido reencontrarnos como ladrones felices en el paraíso, si así lo quiere Dios. Padre nuestro, tuyo y mío. Amén, inshallah, que quiere decir, si Dios lo quiere. Tibrine, 1 de enero de 1994. Este hombre no solo perdona, es que aspira a reencontrarse en la felicidad eterna con el hombre al que le quitó la vida, para entender profundamente su naturaleza, para abrazarlo y amarlo. ¿Hay mayor caridad? Yo no la conozco. Queridos amigos, celebremos el Domum con esta conciencia de Cristián. Los misioneros no son gente ingenua, pobres palurdos de épocas pasadas, de los años 50. Tampoco son filántropos, hombres o mujeres que luchan simplemente por la justicia universal, que también hacen eso de luchar por la justicia universal. No, es una cosa mucho más profunda, mucho más desafiante, que nos está gritando algo a nosotros, a ustedes que están aquí y a mí. Es un testimonio revolucionario de la verdad profunda que es la de todos. Estos seres, estos misioneros van hasta el fondo de sí mismos y regresan con una mirada enamorada que les hace reconocer con una profundidad abismal la dignidad de los otros. Entregan todo porque reciben todo. Existen para restablecer la estatura del ser humano, también la nuestra. Señoras y señores, el Domum cambia el mundo, y yo lo he visto. Cambia la vida de las personas, la historia de los pueblos, la forma de comportarse de sociedades enteras.
pero además cambia el corazón de los hombres de una forma rarísima, hasta desear abrazar al que te mata y pasar con él la vida eterna en el paraíso, algo que me resulta inalcanzable a mí. Que el Domun nos cambie en 2018 a nosotros. Muchas gracias.
Hemos asistido, hermanos y amigos, a un espléndido pregón del pregón, porque la misión es un pregón, es un anuncio cantado, un texto que es evangelio, un texto que nos habla de Dios, Padre de todos, de Jesús, el que cura la herida de la culpa y arranca el miedo de la muerte, el Espíritu, que alienta una propuesta de permanente recreación de todas nuestras vidas. La misión es un pregón, es un anuncio cantado. Es un texto al que pone música la vida de los misioneros a quienes Cristina ha hecho hoy tan espléndido homenaje. La música de la fraternidad hace comprensible el texto evangélico. La música de la vida entregada, sin llevar cuentas y sin mirar a quién, hace comprensible el acontecimiento que renueva todas las cosas. Por eso quiero haceros una propuesta al finalizar este acto, que nos pongamos de pie, que oremos juntos una oración que resume lo que Jesús nos enseña y una invitación a que luego, a lo largo de nuestra vida, pongamos música al Padre Nuestro, viviendo nuestra existencia con el subrayado de la fraternidad, de la invocación permanente de la venida del reino de Dios y de la disposición a hacer la voluntad que el Señor nos presenta y a la que nos llama en acontecimientos a veces muy sencillos y cotidianos de cada jornada. Si os parece, nos ponemos en pie y decimos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Renovando el agradecimiento a todos, a Obras Misionales Pontificias, a Cristina López-Liftin, a Pilar Cabrera y a quienes estáis aquí, todo mi mejor deseo. Que el Señor os bendiga, amigos. Buen día del Pilar, buen día de nuestra fiesta nacional.